Cuando estamos planteando un problema de la física matemática, con frecuencia nosotros no solamente tenemos condiciones iniciales. ¿Está bien? Entonces, en el caso anterior hemos tenido que nuestra región es con respecto a X ilimitada, pero con frecuencia nosotros tenemos que restringirnos hacia esta región. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que nuestro omega es una región limitada, que está incluida, por decirlo de alguna forma, dentro del Rn. Entonces, nosotros, en este caso, tenemos otro tipo de condiciones adicionalmente a las anteriores, a las iniciales, que son las de contorno. Entonces, vamos a decir lo siguiente: sea que estamos trabajando en una región finita, delimitada, acotada. Entonces, sea que esta región está incluida en Rn. Es justamente lo que aquí he graficado. Y está delimitada por la frontera suave de omega que pertenece hacia el cuadrado. Es decir, aquí lo que tenemos es que esta frontera le llamo de omega. Me refiero a esta superficie o hipersuperficie que envuelve a la región. ¿Está bien? En este caso, jóvenes, es evidente que la solución de la ecuación va a depender de lo que pasa en la frontera. Es decir, tal vez cuando estoy muy dentro de la región, lo que pasa en la frontera no nos afecta. Pero a medida que me estoy acercando a la frontera, lo que pasa en ella sí puede afectarnos. Por ejemplo, si este es un problema de conducción térmica, es posible que en el centro se haya llegado a cierto equilibrio y tenga una temperatura relativamente estable. Pero a medida que me voy acercando a la frontera, la temperatura va a cambiar según cómo me acerque a ella. Por eso va a depender de lo que pasa en la frontera. ¿Está bien? Otra cosa, por ejemplo, si esta es una membrana y nosotros la golpeamos, es posible, si las fronteras están sujetas firmemente, va a vibrar de cierta forma. Si están libres, van a vibrar de otra forma. Entonces, en este caso nosotros necesitamos condiciones de contorno. Vamos primero a definir las condiciones de contorno. Definición 2. Se denomina condición de contorno de primer género, primer tipo, a la condición siguiente. U de xt evaluado
en la frontera, en los puntos de la frontera, es igual a mu de x, t, donde x pertenece a estos puntos de la frontera para cualquier t mayor o igual que 0. Con este mu de x, t como una función dada. Jóvenes, aquí en términos generales, cuando nosotros ya evaluamos esta función, lo que nos queda es una función solamente de t, pero mantenemos el x porque puede variar a lo largo de la frontera, de todas maneras. ¿Está bien? Entonces, con mucha frecuencia trabajamos condiciones de contorno que depende solo del tiempo, pero el caso general va a depender también de la posición. Es distinto el valor que toma aquí al valor que toma acá. Muy bien, esa es la definición 2. Vamos a utilizar esto mismo y hacer pequeños cambios para ver cuál es la otra condición de contorno. Este va a ser definición 3. Un momentito. Déjenme esto. Ya no es de primer género, sino es de segundo género. Y la condición cambia un poco. Igual estoy evaluando en la frontera, pero lo que voy a evaluar en la frontera es la derivada en la dirección normal. Esta es una derivada direccional a lo largo de la normal a la frontera. Aquí nosotros consideramos siempre la normal externa a la frontera. ¿Está bien? Y eso va a ser igual a una función que le voy a llamar nu de x, t. Esto se mantiene. Aquí vamos a hacer algunas precisiones donde esta n es la normal externa a la superficie de omega, nuestra frontera, y la función si x, t está dada. ¿Están claras estas dos condiciones, jóvenes? Sí, profe, hasta ahora sí está entendible. Ya, ok, entonces esta u es la función incógnita, digamos que es el calor. Esta condición me está diciendo que el calor en la frontera está dada por alguna función. Tengo un calentador que me provee calor o me mantiene la temperatura en cierto valor en toda la frontera. Es lo que nos dice esto. Y esto normalmente, para el caso de calor, está asociada con la transmisión térmica. Para el caso de ondas, está asociada con las fuerzas que hay en la frontera. Muy bien, entonces tenemos, estas son las condiciones de segundo género. Voy a copiar de nuevo esto para poderlo modificar y escribir las condiciones de tercer género. Entonces vamos nosotros a utilizar esto para escribir las condiciones de tercer género. Entonces esta es la definición. Bueno, aunque en general, disculpen, sí, yo creo que voy a manejarlo esto mejor así. Todo esto es la definición 2 y este va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C.
para no llenarnos de definiciones. C. Entonces aquí tenemos la condición de tercer género. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahí sí no me sirve mucho esto. Aquí me olvidé algo más. Esta es la ecuación 4. Muy bien. Ahora sí. Esta va a tener la siguiente forma. Alfa, la derivada de direccional de U en la dirección normal, más un beta U evaluado en la frontera. Esto es igual a una función chi de x, t con x que pertenece a la frontera y los t mayores iguales a 0. Esto es 5. Aquí, donde esta función chi de xt es una función dada y vamos a tener que alfa y beta son tales que no pueden ser simultáneamente igual a 0, y eso nosotros lo ponemos de esta forma. ¿Está bien? Es decir, la suma de sus cuadrados es siempre diferente de 0. De esta manera, nosotros aseguramos que por lo menos uno sea. Significa que esta tercera condición es como la suma de las anteriores. Si alfa es diferente de 0, pero beta es 0, tengo una condición de contorno de primer tipo, género. Si beta es diferente de 0 y alfa es igual a 0, tengo condición de contorno de segundo género. O, si beta es diferente de 0, primer género. Si alfa es diferente segundo género. Y si ambas son de diferentes de 0, de tercer género. ¿Está entendido? Sí, profe. Muy bien. Ahora, la condición de contorno se denomina homogénea si la función de la parte derecha y aquí cuando nos referimos a la parte derecha nos referimos a mu, nu o chi es igual a 0 en todas partes. Cuando nos referimos a todas partes, nos referimos donde estamos definidos, es decir, en todas las partes de la frontera. Y es no homogénea en caso contrario. Jóvenes, nosotros por lo general vamos a trabajar con las condiciones homogéneas y cuando sea no homogénea vamos a ver algún mecanismo de transformarla a las condiciones homogéneas. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos las condiciones de contorno. Vemos que la condición de contorno es la más general. Vamos a ver una definición. Ahora sí, definición 4. La condición de contorno de primer género homogénea, aquí creo voy a escribirlo al revés. La condición de contorno homogénea
de primer género se denomina condición de Dirichlet. ¿Esta cuál es? U de x, t evaluado en la frontera es igual a 0 para todos los x que pertenecen en la frontera y t mayor o igual a 0. 6. Esta es la condición de Dirichlet. De forma análoga, vamos a tener que la condición de contorno homogénea de segundo género se denomina, y en este caso es condición de Newman. Y vamos a tener la derivada de u en la dirección normal evaluado en la frontera es igual a 0 para todos los x que están en la frontera y los t que son mayores o iguales a 0. Jóvenes, con cierta frecuencia a las condiciones, ¿está bien?, no homogéneas le llaman a esta condición de Dirichlet y a esta condición de Newman. ¿Está claro? Es decir, no hay un consenso total sobre si la condición de Dirichlet es la homogénea, que está acá, o es la no homogénea. De la misma forma, no hay un consenso total si la condición de Newman es la homogénea o la no homogénea. Nosotros vamos a denominar, para efectos del curso, a las condiciones homogéneas, porque es con las condiciones homogéneas que nosotros vamos a trabajar con mayor frecuencia. Y normalmente las no homogéneas vamos a tratar de convertirlas en homogéneas para tener una forma de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien. Solo para terminar esta parte, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para la ecuación de onda, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si tenemos de primer género, la condición de primer género va a implicar que los bordes, los límites, la frontera, están sujetos rígidamente. Imagínense la cuerda de una guitarra, está fija rígidamente de los bordes. El cuero de un tambor, ¿está bien? Y la del segundo género nos va a implicar que los bordes están sujetos elásticamente. Es decir, pueden moverse levemente. Para la ecuación de conducción térmica o ecuación de calor, nosotros vamos a tener también la misma estructura, las de primer género. En este caso, en los bordes
se mantiene una temperatura rara. ¿Está bien? Una temperatura rara. De segundo género, en los bordes extremos, frontera, ¿está bien? Se realiza los bordes, nosotros aquí tenemos, disculpen, creo que me estoy equivocando en lo siguiente, sí, disculpen jóvenes, esta es la de tercer género. La de segundo género, nosotros tenemos que los bordes están libres. Aquí tenemos algo parecido. Segundo género, los bordes están aislados. ¿Está bien? Están aislados. Y para los de tercer género, en los bordes se da intercambio térmico por convección. Con el medio que lo rodea. Entonces, esto es así, brevemente, qué es lo que nosotros vamos a entender por condiciones de contorno. Es decir, cada condición de contorno tiene una interpretación física. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, esto es las condiciones de contorno. Profe, Sí, para la ecuación de onda electromagnética, ¿cómo se interpretaría o si tiene las condiciones de contorno de algún género? una onda electromagnética tiene una